Estoy ahora en la compañía del señor Juan Manuel Ostoja, él es CEO de la USIL, de la Universidad San Ignacio de Loyola, por un anuncio que nos parece más que interesante y cautivador. San Ignacio de Loyola y el Banco Interamericano de Desarrollo han suscrito un convenio para apoyar a estudiantes destacados de bajos recursos a través de un fondo de garantías para préstamos estudiantiles. Esto va a permitir que cualquier chico o chica, estudiante de la universidad que tenga limitaciones para continuar sus estudios o proyectarlos, pues tenga este soporte financiero y lograr el éxito. Se ha dado en otras universidades y en otros países y realmente ha funcionado. ¿Cómo está, señor Ostoja? Un gusto. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches ya. Cuéntenos cómo así surge esta iniciativa, si hay algún tipo de antecedente o es totalmente una novedad, si la han probado en anteriores ocasiones. Sí, mira, lo que estamos lanzando es un fondo de garantías para préstamos. En realidad, y de lo que sabemos del BID, es el primer fondo de esta característica en el país. Lo que existe recientemente son sistemas de financiamiento, pero lo que no existe, o mejor dicho, este es el primero, es un fondo que garantice ese financiamiento. ¿Cómo nace esto? Bueno, hace algunos meses que venimos trabajando con el BID. El BID nos escogió para desarrollar un proyecto de share value o valor compartido. Este es un concepto que lanza Porter en Harvard Business Review hace un par de años, y la idea es hacer un upgrade. Lo que busca él es hacer un upgrade al concepto tradicional de responsabilidad social empresarial. La limitación que tiene la responsabilidad social es que a veces, bueno, se considera como un gasto, por lo tanto, depende de una coyuntura de repente económica de la empresa en el cual tienes un exceso de utilidades, o puede ser una coyuntura social. Y solamente ahí opera. Por lo tanto, no es sostenible en el tiempo. A diferencia de eso, valor compartido lo que busca es que se vea como una inversión. Por lo tanto, que forme parte del core business de la empresa, de la institución, y por lo tanto, forme parte de los ingresos de la misma y sea sostenible en el tiempo. Correcto. Dentro de este proyecto que desarrollamos con una consultora internacional y con el BID, una de las conclusiones fue justamente cubrir una necesidad que existía en el país. Las universidades tenemos un problema que se llama deserción. Esa deserción tiene dos fuentes: académica, que a veces depende un poco de la inmadurez de los alumnos. Un alumno en el Perú acaba el colegio de repente a los 15 y 16 años, es menor respecto a otros países. Y por otro lado, a veces también es la base que tienen matemáticas, verbal, bueno, que todos conocemos ese problema, ¿no? Otro causa de la deserción es económica. En el caso de un estudiante de una universidad privada, es básicamente la familia, el padre de familia, el que cubre las pensiones. Si este padre de familia tiene problemas económicos, a diferencia de otros países de repente en el cual un chico puede acceder a un financiamiento de 20 años a sola firma, y lo empieza a pagar desde el momento en que se gradúa. Eso en Perú no existía, hace unos años no existía en el Perú. Justamente la idea del fondo es que la universidad, que la USIL, con el apoyo del BID, sea el que asume el riesgo de este financiamiento. Ahora, es bueno analizar cómo operan estos préstamos estudiantiles el día de hoy. Como todo préstamo financiero, está sujeto a una serie de variables, al riesgo, y evidentemente ahí sí yo le doy totalmente la razón. Uno no sabe si al final se va a producir, o qué tan caro va a ser, qué tan asequible para la familia del chico o de la chica. Con el fondo ese riesgo desaparece. Pero ¿quién evalúa el prospecto? ¿La propia universidad? Mira, ¿cómo funciona esto? Un poco para explicarte. Lo que hemos constituido es un fideicomiso. Son $2 millones para empezar, que son fondos del BID. Este fideicomiso, finalmente, el fondo, mejor dicho, es un fondo revolvente. Okay. ¿Cómo actúa? Bueno, actualmente estamos trabajando con dos instituciones, con LUMNI y con la Fundación Romero. Ambas tienen sistemas de financiamiento estudiantiles. También esperamos trabajar pronto con el gobierno. El gobierno tiene en Pronavec, está constituyendo también un fondo de préstamos. Básicamente son estas instituciones las que prestan, las que hacen la evaluación y dan el financiamiento. En este caso, el fondo de garantías reemplaza a la familia o al padre como garantía. Como decía, es USIL el que asume el riesgo y garantiza. El que soporta ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en el caso de un chico talentoso, de repente, cuyos padres no pudieran garantizar, efectivamente, ¿no? Es USIL el que lo avala, garantiza. Pero la parte más interesante es que finalmente estamos hablando de préstamos 5, 10 años o más, que es lo que queremos buscar, pero con periodos de gracia que empieza realmente el pago cuando el chico se graduó. Es decir, el muchacho, una vez graduado y consiguiendo trabajo, el que paga su propio préstamo y no la familia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, con lo cual, justamente el chico se puede dedicar con la tranquilidad a sus estudios y no estar sujeto a la preocupación de poder repagar el crédito o no. Así es. Ahora, el fondo, como fondo, imagino que va a trabajar con varias entidades financieras, con una sola. ¿Cómo es el sistema? Bueno, actualmente lo que existe y con los cuales estamos trabajando desde ya es con LUMNI y Fundación Romero. Ya que son estas dos Así entidades. es, ¿no? Que básicamente manejan financiamiento para estudiantes universitarios. Como te comentaba, hasta hace un par de años de repente no existía realmente la opción. Existía en posgrado, en maestrías, porque finalmente un alumno de maestría está trabajando y es sujeto a crédito. Un alumno de 18 o 20 años no es sujeto a crédito y era la familia la que tenía que hablar. Pero no solamente
de alguna manera no existían estos financiamientos, sino que de repente la única opción era una línea de un crédito de consumo, claro, con tasas muy altas y sin periodo de gracia. Exactamente. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Un poco de repente, esto va a abarcar todo, o sea, tanto en la parte de pregrado como posgrado. Pero principalmente pregrado, que como digo, es realmente el reto que teníamos como universidad, cómo evitar que un chico talentoso deje de estudiar por problemas económicos. Perfecto. ¿Y qué es lo que están esperando? Más o menos cómo son el proyecto, qué plazos tiene, en cuanto a cantidad de chicos. ¿Han detectado algún tipo de población de riesgo que puede estar en problema de deserción a propósito de la experiencia de UCIL? Sí, mira, para empezar, estamos esperando que en un par de años tener entre 500 a 1000 alumnos, pero más allá del monto, que estamos hablando de $2 millones para este fondo, que por cierto es un fondo revolvente, un poco me faltó explicar. La idea básicamente ahí es que una vez que el chico se gradúe y consigue trabajo, esos fondos regresan, por lo tanto nos sirve para prestar a otro alumno. En la medida que finalmente reduzcamos la deserción o desaparezca, este fondo va a poder ser sostenible en el tiempo, ¿no? Hablaba entonces que esperamos llegar a unos 500, 1000 alumnos, pero más allá, digamos, del monto, esto es realmente un piloto. Como estamos trabajando con el BID, y es el objetivo del BID, que este piloto sea exitoso. Y replicable. Así es, exactamente. Replicable en universidades no solamente del país, sino de la región, ¿no? O sea que eso es una experiencia neta, no solamente en Perú, sino en la región. Es interesante. Así es. Existen países que tienen sistemas similares en los cuales la universidad, en el caso de Chile, por ejemplo, en el caso la universidad es el que avala al estudiante, ¿no? Un poco de repente esa experiencia fue la que buscamos replicar, mejorándola, ¿no? Y en realidad vamos a ir aprendiendo en el tiempo, porque es algo nuevo. Yo creo que de acá, de repente, algunos meses, un año, vamos a poder ver qué cosa tenemos que ajustar, ¿no? Y en un par de años esperamos más bien incrementar el fondo para que tenga más impacto. Y me imagino que, digamos, la segmentación básicamente es universidades privadas. La pregunta es, hoy en día también hay una serie, no todas, pero algunas universidades públicas que tienen determinado estándar, nivel, que también podrían, digamos, incorporarse al proyecto, ¿no? ¿Eso existe en la proyección o es una cosa acotada para universidades privadas? Bueno, sí, el objetivo del BID es no discriminar si es privado o pública, es simplemente aquel muchacho talentoso que quiere estudiar, que no tenga que dejar de estudiar si es que su familia tiene problemas económicos. Porque tradicionalmente lo que pasaba en el Perú es que efectivamente, sobre todo en una universidad privada, el que paga la pensión es el padre o la familia. Digamos, el alumno no tenía opción de tomar un préstamo 10 años, 15 años, como pasa en otros países, y ser el mismo el que luego de haberse graduado y empezar a trabajar, pague su propia educación. ¿Cuándo se echa a andar esto? Porque me parece una iniciativa... Bueno, ya está en... El lanzamiento fue la semana pasada. Perfecto. Correcto. Estamos ya trabajando para en las próximas semanas empezar a tener los primeros casos. Esperamos ya estar consolidados en el próximo semestre. Qué interesante. $2 millones, entonces es un aporte inicial del BID para arrancar este fondo de garantías para préstamos estudiantiles, y ojalá que esto crezca, se conviertan en 20 millones, no en 2, y muchos chicos y chicas, estudiantes talentosos y con capacidad y con proyección, pues puedan recibir estos beneficios. Creo que es el Perú que finalmente sale ganador. Y por supuesto, una muestra de que una entidad como San Ignacio de Loyola, pues, apuesta por el desarrollo sostenible, apuesta por la responsabilidad social empresarial. Gracias, señor Ostoja. Suerte y ojalá que sea lo más exitoso posible esto. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.